Eso es lo que se nos ha encomendado hacer, Señor, a creer solamente, porque aquel que cree todo le es posible, Señor. Padre, y oh Dios, para poder creer necesitamos la fe, y la fe no es algo de nosotros, sino que es un don de Dios, dice tu palabra, Señor. Así que Padre, en esta mañana nosotros te pedimos que nos des ese don de la fe, Señor, para poder creer solo a tu palabra, Señor Jesús. Padre, porque tu palabra, a medida que la vamos creyendo, se va haciendo carne en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Padre, yo te pido que en esta mañana tú vengas y me auxilies, Señor, en la exposición de tu palabra. Tú vengas y tomes tu propia palabra, Señor Jesús, y la traigas, Señor Jesús, como un alimento fresco para tu pueblo, Señor. Padre, porque yo creo, Dios, que necesitamos, Señor Jesús, necesito tu inspiración, Señor, para poder hablar el alimento espiritual en su debido momento y en su debido tiempo, Señor. Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana, y que todos, Señor Jesús, podamos ser edificados y bendecidos con tu santa palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a la casa del Señor. Tomemos nuestras escrituras en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Romanos, el capítulo 11. Vamos a ver 4 versículos, del versículo 25 al versículo 28. Romanos 11, 25 al 28. Todos bienvenidos en el nombre del Señor. Romanos 11, 25 al 28. Ya lo tiene. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahora, piense que nos está hablando a nosotros el apóstol Pablo. Para que no seáis acerca a vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Amén. Tome su asiento. En esta mañana quiero comenzar un nuevo tema que le he titulado el endurecimiento de Israel en parte. Mire, este año, desde el año pasado yo había anunciado que iba a hablar algún tema relacionado con Israel, pero a medida que se iba acercando el fin de año y ahora que ha comenzado este nuevo año, vemos que este año de 1918 tiene un significado especial, y le voy a decir por qué. Porque el próximo 14 de mayo de este año se estarán celebrando los 70 años de la independencia de Israel. Y es algo, no digo que curioso, pero sí para mí sobresaliente, porque cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, ellos estuvieron 70 años precisamente, como lo profetizó el profeta Jeremías, que dijo que estarían allí. Ahora, yo originalmente les había dicho que el título de mi tema, bueno, tiempo atrás lo iba a titular Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión. Bueno, pero ¿por qué lo cambié a el endurecimiento de Israel en parte? Mire, la manera en que yo sé que cada predicador tiene, Dios lidia de una manera distinta con cada uno de nosotros. Y yo, cuando el Señor me da un tema, alguna inspiración para algún tema, a través del tiempo, quizá meses atrás, estoy recopilando información aquí y allá, y de tal manera que formo como una columna vertebral. Y después de ahí le voy agregando las citas de la Biblia, del mensaje que lo van ampliando. Entonces, cuando usted sabe, tan solo el título, Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, es parte de un salmo. Cuando yo comencé a estudiar el año pasado respecto a este tema, quise saber más o menos en qué época de la historia de Israel se había escrito este salmo, para después de ahí tener como una base. Pero entonces, consultando a algunos historiadores bíblicos, desde luego,
cada uno de ellos coincidieron en algo. Y a mí me llamó eso la atención poderosamente, que el salmo, mire, no lo tengo ahorita en la mente, pero usted me puede ayudar, ese salmo que dice: cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión. Resulta de que todos los comentaristas lo mencionan de esta manera, y yo se lo voy a mencionar. Ellos lo mencionan: cuando Jehová hizo tornar la cautividad de Sión, fuimos como los que sueñan. O sea, ellos lo ponen en tiempo pasado. Y entonces uno dice, quizá usted diga, bueno, sí, pero son los comentaristas, así que no estamos muy interesados en lo que ellos digan. Pero la cosa sorprendente para mí fue, usted sabe, bueno, yo la Biblia que leo es en español, pero cuando hay algo que me llama la atención, voy y consulto la versión del rey Jacobo, que es la que usaba el profeta de Dios. Y resulta que me encuentro en la Biblia del rey Jacobo que se lee así: cuando Jehová hizo la cautividad de Sión, fuimos como los que soñamos, nuestra boca se hinchió de risa. Y usted dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, porque si uno la toma la Biblia como está en español, cuando dice, cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, está hablando como de un evento futuro. O sea, en algún tiempo, cuando Él lo va a hacer, cuando hiciere tornar la cautividad de Sión. Pero resulta que la versión King James, el reino Jacobo, lo pone como un evento pasado. Entonces dije, bueno, pues esta escritura yo necesito primeramente ver, estudiarla bien para poder colocarla en el lugar a donde pertenece. Por eso fue que decidí tomar la escritura de Romanos y ponerle como título: el endurecimiento de Israel en parte, tomando palabras textuales del apóstol Pablo. Ahora, mire, entremos a la escritura. Ese es el Salmo 53. ¿Es el Salmo qué? Es el Salmo 126, donde dice: cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión. Muy bien. Ahora mire, vamos a entrar a la escritura. El capítulo 11 de los Romanos es un capítulo muy especial, ya que es el capítulo de dos cosas. Primero, de la conversión de los gentiles y de la restauración de Israel. Ahora, si uno toma la última parte, que es la restauración de Israel, entonces Israel también tiene una restauración. A nosotros se nos ha prometido una restauración. Se nos prometió una restauración a través del profeta Elías. Malaquías 4:5 dice que Elías el profeta restaurará la fe de los hijos a los padres. Jesús dijo que Elías restaurará todas las cosas. Entonces para nosotros hay una promesa de restauración. Pero también Israel tiene una promesa de restauración. Mire, cuando el Señor Jesús estaba yendo, ya después de su resurrección, después de haber estado 40 días con sus discípulos, una de las últimas cosas que sus discípulos acertaron a preguntarle fue decirle en Hechos 1:6: Señor, ¿qué cosa? Restaurarás el reino a Israel, no el reino a los gentiles. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Ahora, sabemos que Jesús no les contestó esa pregunta. ¿Por qué? Porque la restauración de Israel, mire, porque ellos esperaban que el Mesías viniera, trajera una restauración natural. Por eso, haga de cuenta que ellos le están preguntando: Señor, restaurarás el reino de Israel. ¿Qué restaurar? El profeta dice que restaurar es regresar a su condición o estado original. ¿Cuál era el estado original de Israel? Fue el tiempo más glorioso bajo el reinado del hijo de David, el rey Salomón. Dijo el profeta: esa fue la edad de oro de Israel. Y también dijo él: ese es el milenio de Israel. Porque la Biblia dice que el milenio va a ser un tiempo de paz. Por eso el nombre Salomón va asociado con la condición de Israel. Salomón quiere decir pacífico. El Señor le dijo a David:
tú no me vas a construir un templo porque tú fuiste un hombre de guerra, pero de tus lomos saldrá uno. Y aquel que salió de los lomos, aunque David tuvo muchos hijos, aquel escogido de Dios era Salomón, para que él instaurara un reino de paz. Ahora, ellos esperaban los corazones de cualquier judío. Yo creo que ellos aún todavía anhelan, añoran, suspiran por aquella época dorada en el tiempo del rey Salomón. Hoy en día, después vamos a estudiar eso. Yo le voy a traer las razones por las cuales los judíos hoy en día no creen en Jesús como el Mesías, porque ellos tienen sus argumentos hoy en día. Pero vamos a ver el por qué no creyeron allá. Y entonces ellos hoy en día es exactamente lo mismo que ellos argumentan, que Jesús no vino a cumplir. Escuche. Y ellos le dicen, mire, la escritura dice que el Mesías haría esto y esto y esto, y Jesús no lo cumplió. Bueno, hay algo que ellos no saben. Mire, el profeta nos dice que cuando Juan el Bautista, o la Biblia nos dice que cuando Juan el Bautista introdujo a Jesús, él dijo que él tenía el aventador en su mano y que él separaría el trigo de la paja. Todos sabemos a lo que eso se refiere. Y que el trigo sería llevado al alfolí y la paja sería quemada. Eso habla de una separación literal de buenos y malos, digámoslo así. Pero resulta que Jesús en su ministerio no hizo eso. Cualquier persona lector de la Biblia sabe que eso es verdad. Jesús no vino a trazar una línea divisoria, al contrario, parte de su congregación eran personas rameras y publicanos. Esa era una de las cosas que los judíos ortodoxos tenían en contra de Jesús. Aún Juan mismo, cuando estaba en la cárcel, porque a él le llegaron las noticias, él dijo, si yo dije que Jesús, el Mesías, tendría el aventador en su mano y que él iba a hacer una separación, y cuando está en la cárcel resulta que las noticias que llegan a Juan no son esas. Que el evangelio de Jesús en su predicación fue distinto. Cuando le dio más crédito a un publicano que a un judío, que ambos vinieron a la iglesia a orar, pero con una actitud distinta. Cuando una mujer que había sido encontrada en el hecho del adulterio, Jesús no la condenó, sino que le dijo, ve y no peques más. Imagínense, ese tipo de testimonios que Juan escucha en la cárcel lo turban. Y quizás se rasca la cabeza y dice, bueno, a lo mejor introduje a la persona equivocada. Y dice, vayan y pregúntenle, porque en boca de 2 o 3 testigos consta de toda palabra. Vayan y pregúntenle que si es él o esperamos a otro. Ahora mire, Jesús entendía perfectamente ahora, escuche, estas cosas que yo le estoy diciendo, yo no lo supiera, ni usted las supiera, si no es que un profeta las hubiera traído. Eso lo dice el profeta en el mensaje. En la bienaventuranza olvidada habla de eso. Ahora, Jesús, sabiendo la condición y el porqué de la pregunta de Juan, él nunca lo censuró. Y como dijo el profeta, cuando la gente esperaba, quizá los mismos seguidores de Jesús, que Jesús dijera lo peor de Juan, fue cuando dijo lo mejor. Dentro de todos los nacidos de mujer, desde Moisés, desde Adán, de quien sea, no ha habido otro más grande que Juan. Ahora, ¿por qué Jesús lo elevó a ese estatus a Juan? El profeta de Dios nos dice que porque Juan había de ser el precursor de la primera venida de Cristo. Yo le aseguro que si Jesús estuviera aquí en esta mañana, si él puso en ese nivel al precursor de la primera venida de Cristo, Jesús mismo pondría en ese nivel al precursor de la segunda venida de Cristo. Eso es lo que la gente no entiende.
¿Sabe usted por qué? Porque nosotros como gentiles somos paganos, no tenemos la cultura judía de lo que un profeta representa. Por eso la gente lo quiere ningunear. Ahora, es lo que ellos esperaban, los discípulos, en Hechos 1:6. Señor, ¿restaurarás? Y él les dijo, a ustedes no les toca conocer los tiempos ni las sazones. ¿Usted cree que Jesús, si ya se estaba yendo, iba a darle? Ahora con los discípulos Emaús empleó todo un día, desde la mañana hasta la tarde, para desde Moisés, desde Génesis y todos los profetas explicarles su ministerio. Aquí Jesús no les iba a decir, espérense muchachos, miren, faltan 7 días de la iglesia todavía. Ellos, por eso dijo, a usted no les corresponde, ustedes vayan a Jerusalén y reciban el Espíritu Santo, punto, ya. Esto es lo que necesitan ahorita. Por eso, la restauración de Israel no es a la manera que los judíos le esperan. Incluso no es a la manera que los judíos le esperan hoy en día, es a la manera de Dios. Y le voy a decir algo, paradójicamente nosotros como gentiles sabemos más del futuro de Israel que lo que ellos mismos saben. Claro que sí. Y ahí está la Biblia para probarlo. Ahora Pablo, aquí en Romanos, comienza el capítulo con la defensa de su propio pueblo Israel, porque él dijo, yo también soy israelita. Ahora, y habla de la elección de Dios. El profeta de Dios nos dice que la elección mira atrás, hacia atrás, al principio. O sea, los romanos, por él usa la palabra arrogantes, que no fueran orgullosos y que no pensaran. Y mira, y en todo el capítulo, a mí me encanta ese capítulo, él les dice, oigan, después de todo, ustedes no tienen mucho de qué jactarse, ustedes están injertados. Eso es lo que él dijo, que nosotros somos un injerto, pero que la oliva silvestre era la oliva judía. Y que se le tuvieron que cortar unas ramas, y en esas ramas hacerle, usted sabe los que injertan eso, y meterle otra rama que no era rama original, y esa rama éramos nosotros. Por eso aquí hay algo. El profeta nos habló de aquellas, de los cítricos que estaban injertados. En Phoenix, ahí en casa del hermano Cherry, estaba, por ahí yo tengo una foto todavía de ese mismo árbol, que era un árbol de limón, pero tenía ramas de toronja, de mandarina, de naranja. Y cada rama estaba produciendo lo propio. Eso es lo que dijo el profeta. Era un árbol, un solo árbol multifrutal. Por eso, escuche, esto es importante. Hay gente que aquí en el mensaje ha perdido su identidad y somos gentiles y siempre seremos gentiles y quieren judaizar. Nosotros como gentiles tenemos que producir el fruto gentil. Deje que los judíos allá hagan lo que quieran. Nosotros tenemos otra identidad, hermano. Ahora, Pablo desde luego le decía, habla de la elección de Dios, la cual el profeta dijo que la elección mira hacia el principio. Pero hay otra cosa que les dijo, miren, ahora él les está hablando a los gentiles. Los judíos quizá no hubieran entendido esto, porque él les dijo que el plan que Dios tenía para Israel era por gracia. Usted puede leer el capítulo 11 de los Romanos y él habla de eso. Pero hay otra cosa, mire, aquí en el versículo 25 que leímos de Romanos 11, dice que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel. La palabra que nosotros leemos en endurecimiento, la versión del Rey Jacobo dice la ceguera que en parte le ha acontecido a Israel. Ahora, aquí hay algo importante. Mire, esto tiene sentido, ya que Pablo mismo, aquí en el capítulo 11 de los Romanos, pero en el versículo 10, él está citando a David del Salmo 69, 23, la primera parte. Él dice, sean oscurecidos
sus ojos sean oscurecidos para que no vean. Entonces Pablo atribuye a la condición de Israel a su ceguera espiritual. Por eso en inglés tiene más sentido la Biblia de lo que dice en español. Ahora mire, avanzo con esto. El apóstol Pablo aquí nos dice que es un misterio. En todas sus epístolas, Pablo menciona 17 veces la palabra misterio, que era algo que él había de revelar. Y el primer misterio que él menciona, si usted lee las epístolas de Pablo, desde Romanos hasta el libro de los Hebreos, una tras otra, el primer misterio que él menciona es el evangelio regresando a Israel en el tiempo del fin. Y por consiguiente, ahora, los 4 evangelios, ellos hablan de una figura central, y esa figura es Jesús de Nazaret. El evangelio no puede regresar a Israel para que ellos lo acepten sin que acepten al personaje central de los evangelios, el cual es Jesucristo. Pero no que lo acepten como un buen hombre o como un filósofo o como un profeta, sino que lo acepten en los mismos términos que nosotros lo hemos aceptado como nuestro Mesías. Ahora, la palabra misterio a la que Pablo se refiere y que usó tantas veces, 17 veces, no significa como para nosotros algo que es incomparable, sino más bien es algo guardado antes en secreto, ya sea totalmente o en la mayor parte y solamente ahora revelado plenamente. Eso es un misterio. Ahora, Pablo quiere que los gentiles entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos en su pensamiento. También vemos desde este versículo que no solo es el endurecimiento de Israel parcial, sino que es temporal, porque Pablo dijo el endurecimiento de Israel en parte. Pero o sea que no solamente es en parte, sino que también es temporal. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Mire, Pablo usa una palabra aquí muy importante y esa es hasta. Hasta, o sea, el endurecimiento en parte, o sea, parcial, que ha acontecido en Israel, no es para toda la vida, digámoslo así, sino hasta. Como cuando el Señor les dijo, vayan y se asienten en el aposento alto o id a Jerusalén y asentar allí hasta. Esto quiere decir que ellos no se iban a morir de viejos ahí en el aposento alto, sino que cuando algo sucediera, entonces iban a ser testigos de Jesús. Pablo está poniendo un hasta también hasta aquí, a los judíos. Y dice hasta. O sea, Israel va a estar cegado hasta. ¿Me explico? ¿Hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, la palabra hasta, que es significativa porque demuestra que este endurecimiento que le había acontecido a Israel es solo para un periodo de tiempo predestinado, o de un periodo de tiempo, mejor dicho, determinado. Y esto, el endurecimiento de Israel solo se prolongará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Después vamos a entrar a eso, lo vamos a ver poco a poco. Ahorita, mire, en esta mañana apenas estoy dando una introducción hacia esto.
Ahora, aquí hay algo, paso a otra cosa. Mire, en esta mañana es apenas la introducción. Mire, para mí este es un tema maravilloso. Ciertamente, porque sabe una cosa, uno nunca podrá separar al judío del gentil. Absolutamente. Y esto nos corresponde porque es parte de la profecía bíblica, saber cuál es el plan que Dios tiene para los judíos. Ahora, la Biblia es abundante en esto, pero ha venido un mensaje que ha venido a revelarnos cada uno de esos eventos. Ahora, mire, digo lo siguiente. Los israelíes son conocidos de tres maneras. Tres. Primera, se la voy a enumerar y luego después vamos a ir estudiando cada una de ellas. La primera, son conocidos como los judíos. Segunda, es conocido como los hebreos. Tercera, es conocido como el pueblo de Israel. Y cada una de esas maneras tiene un porqué. Comencemos con lo primero, los judíos. Mire, originalmente se denotaba a uno que pertenecía a la tribu de Judá. O sea, un judío se le llamaba así porque pertenecía a la tribu de Judá, o en todo caso a las 12 tribus del reino, perdón, a las 2 tribus. Recuerde que Israel se dividió, 10 tribus en el reino del norte y 2 tribus en el reino del sur, o en todo caso a las 2 tribus del reino del sur. Esto usted lo encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 16:6, que es la primera vez que en la Biblia se menciona la palabra judío, y también en Segunda de Reyes 25:25. Por eso es que desde ahí fueron llamados. Después, esta palabra judío se aplicó a cualquier persona de la raza hebrea que había regresado del exilio. ¿De cuál exilio? Del exilio de Babilonia. Y dado que la mayoría de los exiliados eran de la tribu de Judá, y como ellos eran los principales representativos, históricamente hablando del antiguo Israel, el término judío llegó finalmente a incluir a todos los de la raza hebrea esparcidos por todo el mundo. Hoy en día ellos son conocidos más que israelíes, más que el pueblo de Israel, más que hebreos, son conocidos como judíos. Ellos mismos se aceptan a sí mismos con ese nombre. Mire, y esa palabra judío, bueno, yo sé que está asociada porque también tienen sus claroscuros con los negociantes, con aquellos, como dijo el profeta, que si usted hace un negocio con ellos, lo más seguro es que usted va a perder, etcétera, etcétera. Pero la Iglesia Católica se ha encargado, por razones tontas, yo quiero pensar, de alguna manera de estigmatizarlos. Esto nos va a llevar hasta el tiempo de Hitler. Mire, yo tengo un artículo escrito por ellos que tan solo el título es muy diferente y es tremendo. Se llama ¿Por qué a los judíos? Lo vamos a leer porque mire, esto lo quiero llevar desde el principio hasta los 144,000 y más allá, y aún hasta la eternidad. Pero entonces, en cada tramo del camino donde vayamos estudiando eso, vamos a llegar al punto del porqué del holocausto. Y ellos mismos se preguntan, ¿por qué a los judíos? ¿Por qué? Mire, la segunda manera como son conocidos son los hebreos. Mire, no sé, por ahí le di a un hermano una diapositiva, no sé cómo se llama la segunda carpeta, para que ponga ahí la diapositiva número 1, donde viene la definición de judío, para que podamos tener un entendimiento mejor de esto. Mire, la primera vez, recuerde, la segunda manera, ahí está. Hebreo en hebreo, mire, parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero eso tiene su sentido. Mire, la primera vez que es usada la palabra hebreos es para referirse a Abraham en la ocasión que Lot fue tomado prisionero. Esto es en Génesis 14:13. Es la primera vez que se menciona a Abraham como el hebreo. Ahora, la palabra hebreo significa gente del otro lado. O sea, ahí está, es ivri, que significa gente del otro lado, o gente que piensa diferente. Mire, y aquí hay algo importante.
esta palabra, gente que viene del otro lado, el primero que etiquetó o que nombró o que llamó a Abraham fue una persona que era seguramente un habitante de Sodoma. Después que Abraham fue después que Lot fue llevado cautivo, una persona se escapó y vino quizá jadeante, sudando, corriendo a decirle a Abraham: mira, Abraham, se han llevado a tu sobrino Lot. Pero ¿sabe una cosa? Esta persona, o la Biblia dice que se refirió a él como Abraham el hebreo. Estamos hablando de Génesis 14. Abraham había sido llamado por Dios en Génesis 12. O sea, en Génesis 14, Abraham ya había emprendido un éxodo. ¿A qué me refiero? Mire, ahorita no tengo un mapa, quizá lo vamos a ver después. Si uno lo viera literalmente, Abraham, del lugar donde él estaba originalmente cuando Dios lo llama, al lugar donde está cuando se llevan a Lot, literalmente Abraham venía del otro lado. Usted dice, ¿de cuál lado? Del otro lado del río. ¿De cuál río? De los ríos Tigris y Éufrates, que era donde Abraham vivía. Ahorita vamos a ver parte de esa historia. Entonces, Abraham, en un sentido, se le llama hebreo porque era aquel que había venido de allá, que había venido del otro lado. Pero mire, a mí me encanta muchas veces cuando uno comienza a desmenuzar esas palabras en hebreo, porque a uno le dan un entendimiento mayor de la escritura. Bueno, pero ¿por qué también es gente que piensa diferente? Los judíos hasta hoy en día, ellos reconocen en Abraham el hebreo como aquel que pensaba diferente. Yo voy a agregarle algo más, hermano. Abraham no solamente era el hombre que pensaba diferente, pero Abraham era el hombre que creía diferente. Y ahorita lo vamos a entender. Ahorita que vayamos al lugar donde nació Abraham, vamos a dar un pequeño recorrido de donde él vino. ¿Qué era lo que era antes y qué era lo que era después? Mire, esto es maravilloso. Hay que mantengan esto. Los judíos dicen que Abraham era el que piensa diferente porque él se mantuvo contra la corriente. ¿Cuál corriente? De ser un hombre después de que creyó en Dios, ser un hombre que creía solamente en el único Dios verdadero, contra la corriente de las demás creencias paganas, idólatras y politeístas. Por eso dicen ellos que Abraham se mantuvo en contra de la corriente solo y en contra de todo el mundo. Escuche, por eso si nosotros somos simiente de Abraham, también tenemos que ser la gente no que viene del otro lado, sino gente que piensa y cree diferente y se conduce diferente. Ahora, mire, en Éxodo, cuando se habla del aumento en la población del pueblo judío ya en Egipto, en Éxodo 2:6 se menciona precisamente a los israelíes como los hebreos. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo de Dios. Por eso el profeta dijo que Israel, estando en Egipto, eran el pueblo de Dios. Pero cuando salieron de Egipto eran la iglesia de Dios, porque iglesia quiere decir los sacados. Ahora, pero mientras ellos estaban en Egipto, en esos términos se refieren a ellos
Ahora, ¿por qué? Porque ellos, a pesar de estar en un pueblo que no era su pueblo, con una cultura que no era su cultura, con gente que tenían costumbres que no eran sus costumbres, se pararon como hebreos en contra de todo aquello que les rodeaba. Le voy a poner 3 ejemplos. Otro ejemplo que para nosotros es muy conocido. ¿Quién no ha escuchado la historia? Mire, paradójicamente, yo no sé por qué los que los ponen aquí los títulos a la Biblia le llamaron los jóvenes hebreos, los 3 jóvenes hebreos. ¿Quiénes? Los que están en Babilonia, estaban en Babilonia. La mayoría de nosotros como predicadores nunca decimos los 3 jóvenes israelitas o los 3 jóvenes judíos. Casi por lo general los mencionamos como los 3 jóvenes hebreos. ¿Por qué? Porque eran 3 jóvenes, no que venían del otro lado, sino que se pararon en contra de todo el mundo babilónico y en contra de sus propios hermanos judíos. Usted dice en contra de los judíos, sí, porque cuando Nabucodonosor dio aquel edicto, ahora el profeta de Dios nos dice, y esto es verdad, después lo vamos a ver, que la estatua que Nabucodonosor mandó erigir era la que tenía los rasgos de Daniel. Porque la Biblia dice que el Dios de Nabucodonosor se llamaba Belsasar, ¿es verdad? Y Nabucodonosor le puso el nombre a Daniel de Belsasar como el de su propio Dios. Mire, por eso hay una gran la línea es muy delgada. Yo creo en esta mañana en un profeta de Dios. Pero el extremo está, como dijo el profeta, muchos lo llamaban diablo y otros lo llamaban Dios. La línea entre creer en un profeta, predicar su mensaje y creer en la magnitud de su ministerio es muy delgada entre esa línea y caer en la idolatría hacia él. Yo nunca he hecho de William Branham mi Dios. Pero ¿sabe una cosa? Tampoco lo estoy denostando. Porque hay gente que se para en ese otro lado también. Dicen, es que no es nuestro Dios, sí, pero tratan de desacreditarlo en todo lo que pueden y aún cobijándose bajo una sombrilla que dice Malaquías 4:5. Esa es la parte engañosa, hermano. ¿Cómo los jóvenes hebreos podían adorar la imagen de su propio hermano profeta llamado Daniel? Ellos se rehusaron. Y por eso se les da, yo creo que por eso, bajo la inspiración de Dios, se les da el título correcto, los jóvenes hebreos, aquellos que se pararon en contra de todo y de todos. Pero voy a un tercer ejemplo en el Nuevo Testamento. Mire, en Filipenses 3:5, el apóstol Pablo está hablando acerca de su persona. Y él dijo una palabra. Pablo, escuche, Pablo, el mensajero a nosotros como gentiles. Él no dijo que era hebreo, pero él usó algo. Hebreo de hebreos. ¿Lo usa así? Ja. Pablo era un hebreo porque en su sangre, en su espíritu, en su alma corría aquella identidad de identificarse con el único Dios verdadero. Eso lo hacía a él un hebreo como cualquier hebreo de su tiempo. Pero ¿por qué hebreo de hebreos? Aquí está una cosa tremenda. ¿Quiénes eran los hebreos? Los judíos. Pero Pablo, si hubiera sido un judío, un sacerdote de alguna sinagoga, hubiera sido un hebreo como cualquier otro hebreo. Pero ¿qué lo hace él? Según las palabras del mismo, identificarse como hebreo de hebreos. Él era hebreo, era judío.
pero hebreo de hebreos, es decir, soy hebreo porque soy judío, pero quiero decirles algo, al ser yo hebreo de hebreos, eso me hace pararme en contra de ustedes mismos judíos. Usted dice, ¿eso es verdad? Claro que sí. Porque los peores perseguidores que tuvo Pablo no fueron ni los romanos, ni los griegos, ni los árabes. Bueno, ¿quiénes eran? Los judíos. Entonces Pablo, al identificarse él mismo como hebreo de hebreos, o sea, aquel que pensaba diferente a los hebreos. Mire, una persona puede pensar diferente para bien o puede pensar diferente para mal. No que Pablo pensara diferente a su propio pueblo del cual él había surgido, en el sentido de ser una persona que después de haber conocido al Dios verdadero o haber creído en el Dios verdadero, se volviera hacia las fábulas, hacia la idolatría. No. Sino que después de ser un hombre que había sido criado entre los judíos, ahora había llegado a un conocimiento superior al que los judíos tenían. O sea, pensaba diferente que ellos. Y de eso es de lo que se tratan todas sus epístolas. Por eso a mí me alegra en Romanos, cuando él habla en Romanos 11, él primero hace una defensoría de quién es él. Yo también soy israelita, dijo él. O sea, yo no soy un pagano. Y voy a hablar, mire qué cosa, voy a hablar en este capítulo de Hebreos, en Hebreos podía haber dicho él, no por conveniencia de que yo soy judío, sino porque el Señor me ha revelado este misterio. Que el endurecimiento en Israel ha sido parcial, pero no para toda la vida, sino hasta. Ahora, también son conocidos como el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel a su vez es conocido como el pueblo escogido de Dios. Bueno, si nosotros pensáramos y viéramos eso en una visión un poco amplia, quizá nos preguntaríamos, bueno, pero ¿por qué el Señor los escogió a ellos? ¿Por qué no escogió a los filisteos, a los amorreos, etcétera? Bueno, eso está solamente dentro de el conocimiento, dentro de su decisión del Señor. Pero él sí les dice en Deuteronomio, el capítulo 7, el verso 6 y verso 8, del verso 6 al verso 8, dice, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. ¿A quién les está hablando? A los hebreos. Jehová tu Dios te ha escogido. Mire, antes de avanzar, voy a retroceder un poquito ahorita. Pablo, mire, nosotros dentro de las epístolas del Nuevo Testamento tenemos la carta a los hebreos. ¿Es verdad? La Biblia antigua, la versión antigua, que es la que yo uso, dice aquí, cuando comienza el libro de los Hebreos, dice la epístola del apóstol San Pablo a los hebreos. Si usted tiene una versión 60 y nada más dice carta a los hebreos, así dice. Bueno, léalo, búsquelo para que sepa de lo que estoy hablando. Hebreos, el libro de Hebreos, este que está en la Biblia. ¿Cómo dice la versión 60? Aquí al comienzo, en el título que tiene aquí arriba, con letras grandes. Hebreos 1, el comienzo, ahí el título del libro, antes de comenzar Hebreos 1:1. ¿Cómo dice? La epístola a los hebreos. Bueno, ¿por qué? Pero ¿por qué mi Biblia dice la epístola del apóstol San Pablo a los hebreos? ¿Sabe por qué? Porque los teólogos razonaron, leyeron la epístola y dijeron que el lenguaje que Pablo habla es un lenguaje demasiado, ¿cómo le llaman? Exquisito, es un lenguaje muy especial. Y muchos de ellos dicen que realmente quien escribió esta epístola fue Apolos. Ahora, eso
parece un argumento excelente, pero quiero decirle algo. El profeta de Dios dijo que el libro de Hebreos fue escrito por Pablo. Entonces, para mí esto es lo que cuenta. La epístola del apóstol San Pablo a los hebreos. Hablando de los hebreos, fue Pablo quien era hebreo de hebreos, quien se dirige, recuerden, los romanos son gentiles, que se dirige a su propio pueblo para explicarles, porque la ley es la sombra. En la sombra del Antiguo Testamento todo hablaba de Jesucristo. Por eso el profeta dijo que en el capítulo 1 el apóstol Pablo dice lo que hace es separar a Jesús de ser un profeta. Porque muchos judíos, ahí están los evangelios para comprobarlo, ¿qué piensas del que te abrió los ojos? Que es profeta. La mujer en la samaritana, Señor, me parece que eres un profeta. Escuche, en la fiesta de los tabernáculos, dice la Biblia que la gente en general decía que Jesús era un profeta. Hermano, pero que esa era la identificación que Jesús, era la carta de presentación, era la credencial que Jesús iba a traer para reconocerlo, la señal profética. Pero si Jesús solamente hubiera sido un profeta, lo hubiera sido como Moisés, Jeremías y cualquiera de ellos, su sacrificio no nos hubiera hecho ningún beneficio. Voy a decirlo así, esa era la carta de presentación que él tenía, pero él era Dios mismo. Ahora, regresando a esto. Aquí el Señor les está diciendo que Él los escogió a ellos, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. ¿A quién? A los hebreos, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Hermano, qué privilegio era para ellos haber sido escogidos por el único Dios verdadero como un pueblo especial. Y en el versículo siguiente, en el versículo 7 les dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque los escogió, porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, que es al mismo del cual habla Lucas en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Bueno, si leemos hasta ahí la escritura, decimos, bueno, es que el Señor los amó, por eso los escogió. Pero mire, si vemos la escritura o la elección de los judíos a través del mensaje, podemos ver que ellos fueron elegidos, porque el Señor usa dos veces la palabra escogidos. O sea, que ellos fueron escogidos o elegidos con un propósito más específico. ¿Y cuál es ese propósito más específico? En el sermón Un profeta avergonzado, predicado el 25 de noviembre del 56, párrafo 12, dice el profeta de Dios: ahora, Israel era un pueblo escogido, elegido y seleccionado. Y Dios había escogido a Israel para un propósito específico. Aquí está esto que el profeta de Dios nos va a revelar. En Deuteronomio el Señor les dijo: yo los escogí porque los amé. Pero aquí se abre la revelación y dice el profeta, se lo voy a volver a leer: ahora Israel era un pueblo escogido, elegido y seleccionado, y Dios había escogido a Israel para un propósito específico. ¿Cuál es? Aquí está: para que la sangre de Israel fuera la corriente sanguínea más pura posible, pues de ese linaje vendría el Mesías mismo.
Ya lo entendimos. Dios les dijo a ellos: Dios los escogí porque los amé. Pero un profeta viene y nos dice a nosotros: ciertamente eso es verdad, pero el Señor los escogió porque Él estaba mirando algo más adelante. Porque Él quería que que la sangre de Israel fuera la corriente sanguínea más pura posible, pues de ese linaje vendría el Mesías mismo. ¿Qué le parece? Ahora, entonces no era cuestión, o no era exactamente una cuestión étnica, o sea, de raza, para que el Señor los escogiera, sino que el Señor los escogió de entre todas las naciones para que a través de ese linaje de sangre judío Él manifestase su promesa. Por eso, mire, para Dios siempre fue un motivo de ira, digámoslo así, de indignación, cuando el pueblo de Israel se mezclaba con otros pueblos. ¿Qué no dice la Biblia? Que cuando el pueblo, inclusive ni siquiera con pueblos paganos, sino con primos. El profeta de Dios dice que Israel y Moab eran primos. Cuando Balaam falló, o más bien cuando su profecía no le hizo ninguna mella a Israel, porque el Señor había dicho que maldito el que los maldijere y bendito el que los bendijere. Balaam, siendo un profeta, él sabía que para que la inspiración viniera al Canaán, el cual era él tenía que ofrecer los sacrificios apropiados. Por eso el vaso era falso, el canal era correcto, la inspiración era correcta. Cuando el Señor habla a través de él, Él comienza a bendecir a Israel. Ahora, desde luego que eso a Balac le indigna, le enoja, porque él sabía lo que una maldición de un profeta era para un pueblo. Mire, todos lo sabemos, y yo lo voy a decir una vez más porque creo que así es. Todos saben del dictador que tuvo Venezuela, Hugo Chávez. Él en su soberbia, y ahí están los videos en YouTube, yo creo que ustedes los han visto. Él dijo: yo maldigo a Israel desde mis entrañas. Oiga, el individuo, ¿qué necesidad tenía de eso? Así lo dijo. Con eso que él dijo, él se ató una soga al cuello, que solamente esperaba el tiempo en que le quitaran el banco que lo sostenía y se iba a ahorcar. Todos sabemos que el hombre murió de cáncer. No cáncer en los huesos, cáncer en el estómago, en sus entrañas, porque desde ahí él había decidido maldecir a Israel. ¿Qué muestra eso? Que Dios todavía es Dios, hermano. Balaam, como no pudo maldecir a Israel, bueno, el rey, para lograr su propósito, le dijo: mira, te voy a aumentar. Pero él dijo: bueno, pero es que yo no puedo hablar algo que el Señor no haya dicho. Y entonces, de ser un profeta, invadió otro ministerio y se convirtió en maestro. Hermano, muchas veces la gente, para atacarnos a nosotros, inmediatamente se saca de la mano Mateo 24:24. ¿Y eso qué? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales de tal manera que engañarán a los escogidos si fuere posible. ¿Sabe una cosa? Yo sé que el profeta de Dios no es Mateo 24:24, pero yo quiero decirle algo. Yo no le temo a Mateo 24:24, porque el apóstol Pedro dijo en una de sus epístolas, dijo: hubo así como habrá falsos profetas y ¿qué? Falsos maestros. Un profeta, si dice algo y no se cumple, bueno, es falso. Pero un falso maestro es algo más sutil, porque le va a dar un 99% de verdad y le va a poner un 1% de mentira. Ese es el maestro que es engañoso. Por eso, Balaam, de ser profeta, cambia de ministerio y se convierte en maestro. Usted dice: ¿y en qué se basa para decir que se convirtió en maestro? Es lo que la Biblia dice en Apocalipsis. El Balaam, que enseñaba
No que profetizaba, no era el Balaam que profetizaba, era el Balaam que enseñaba. Así dice la Biblia en Apocalipsis. Viene y les dice: hermanos, quiero traerles una enseñanza de nuestros orígenes. Nosotros venimos de Taré. Y es verdad, es bíblico. Hermanos, Taré era el papá de Abraham. Amén, sí. Taré era el papá de Lot. Amén, sí. Es Biblia, ¿o no? Bueno, espero que usted haya leído la Biblia. Este tipo nos está engañando. Léala. Entonces, trayendo la genealogía, Abraham era tío de Lot. Amén, amén. Entonces, si Abraham era tío de Lot, ustedes, nosotros como judíos, venimos a ser primos de los israelitas. Amén. Bueno, la gente dijo, lo razonó quizá un poco, dijo: oh sí, sí es verdad, somos primos. Entonces, hermanos, no hay nada de malo, ni al Señor le va a disgustar que ustedes vayan a una fiesta que les tienen preparados nuestros hermanos los moabitas y se unan con sus mujeres. Hermano, el argumento ya estaba dado. Hoy en día la gente quiere engañarnos y decir: hermanos, todos somos cristianos, somos hijos de Dios, así que no hay ningún problema con que nos mezclemos con los bautistas, metodistas, testigos, católicos, todos somos hijos de Dios. Mentira. Así que si hay un concierto de, no voy a decir el nombre, no hay problema, vamos, hablan del mismo Dios que nosotros creemos. Así que si nos invitan a la campaña de salvación y sanidad del evangelista fulano de tal, somos hermanos, predican al mismo Jesucristo, predican la misma Biblia. ¿Será? Eso no quiere decir que somos sectaristas, simplemente estamos reconociendo nuestra identidad. Porque hay gente que todavía no discierne. Una cosa de la otra. Entonces, ellos fueron escogidos para que a través del linaje judío Él manifestase su promesa. ¿Es verdad? Ahora, primero fueron llamados, son llamados hebreos, luego o judíos, hebreos y luego el pueblo de Israel. No sé si usted ha notado que no es el pueblo de Jacob, aunque Jacob e Israel eran la misma persona, sino el pueblo de Israel. ¿Quién era Israel? ¿O quién era Jacob? Bueno, no era otra cosa sino el nieto de Abraham, que salió victorioso después de haber estado luchando con Dios mismo cara a cara. Usted dice: ¿será posible eso? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Mire, vayamos a Génesis, el capítulo 32, versos 26 al 30. La Biblia en versículos previos dice que era un varón, así le llama la Biblia, varón. Y este varón, Génesis 32, versos 26 al 30, este varón le dice a Jacob y dijo: déjame que raye el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mire, ahora voy a ver otra escritura,
Porque bueno, hay un canto muy bonito que dice que Jacob luchó con el ángel por una bendición. Y si uno va al libro de Oseas, el capítulo 12, el verso 3 y 4, dice: y en el vientre Jacob tomó por el calcañar a su hermano, sabemos eso, y con su fortaleza venció al ángel. Verso 4: venció al ángel y prevaleció, y lloró y rogóle, en Betel le halló, y allí habló con nosotros. Bueno, entonces aquí hay dos cosas. Entonces Jacob, ¿con quién luchó y venció? ¿Con Dios o con el ángel? Mire, la Biblia dice en Génesis 18 que estando Abraham en el valle del Mamre, aparecieron 3 varones, 3 ángeles, ¿es verdad? Esos ángeles no venían como seres celestiales con alas en su espalda, como la gente se lo imaginaría. Venían como seres humanos, y uno de ellos era Dios. Esa es la cosa tremenda, porque dice la Biblia que Abraham le llamó Jehová. El profeta dice que le llamó Señor, Elohim. Y los 3 comieron. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, eran ángeles, pero a su vez eran seres humanos. O sea, eran mensajeros. Por eso, mire, la Biblia dice que Jacob, por eso no es que Oseas contradiga Génesis o Génesis contradiga Oseas, solamente que uno tiene que verlo con discernimiento y revelación. El profeta de Dios dice en el sermón Una Insignia, predicado el 6 de junio del 53, párrafo 9. Miren eso: en un lado del río una noche, un gran y fuerte reincidente. En el siguiente lado, la mañana siguiente, al otro lado del río, un príncipe cojeaba. Él había luchado con Dios. Por eso Jacob, él no estaba confundido con quién había luchado. Dice la Biblia que él nombró a ese lugar, ¿qué? Peniel. ¿Qué quiere decir Peniel? Rostro de Dios. Porque él había luchado y había visto a Dios, no a Gabriel, no a Miguel, no a ninguno de los ángeles, sino a Dios cara a cara. Por eso dijo el profeta, ahí se le cambió el nombre de ser un engañador, un estafador, lo que sea, a ser un príncipe con Dios. Por eso eran los hijos de Israel. Ellos no estaban identificados como con aquel hombre, aquel suplantador, sino con el príncipe, con Dios. Por eso eran llamados los hijos de Israel. Ahora, ¿de qué hablaba de eso? Del carácter férreo de los descendientes de Israel para sobrevivir. Mire, y esto quiero que usted lo tenga en su mente. ¿Por qué se identificaron ellos como los hijos, no de Jacob, sino los hijos de Israel? Escuche, por el carácter férreo de los descendientes de Israel para sobrevivir. Le voy a decir algo, y eso lo dicen los judíos, y cuando lo dicen yerguen el pecho. Dicen, de todos los pueblos de la antigüedad, somos los únicos que sobrevivimos. Escuche, ¿hay alguien que me pueda decir en esta noche en qué país del siglo XXI viven los filisteos? O en esta mañana, mejor dicho. ¿Hay alguien que me pueda decir en esta mañana en qué país del mundo están los amorreos? ¿Alguien? ¿Los heteos? ¿Dónde están? Pero yo sí le puedo decir en qué país del mundo están en esta mañana los hebreos. ¿No es raro eso? ¿No es raro? Mire, yo voy a decir algo, y ojalá hay un hermano que de Estados Unidos, si escucha este sermón, no se vaya a ofender. En un mensaje que se llama Señores, quisiéramos ver a Jesús, él habla de los filisteos y dijo que son los anglosajones de hoy en día. Ay.
Bueno, eso es lo que el profeta de Dios diga. Es más, aquí traigo el sermón, aquí está, mire, aquí lo dice, aquí. Pero, si hay un pueblo que hoy en día está identificado igual, es el pueblo judío. Y mire, por eso hablar de este pueblo es maravilloso, hermano. Porque el profeta de Dios nos dijo, cuando habla de Ruth y Noemí, él dijo que Noemí es un tipo de la novia, pero Noemí es un tipo de la iglesia judía. Y dijo Pablo que ellos son el ayo, los judíos son el maestro que nos condujeron a Cristo. Por eso lo que nosotros estamos creyendo en esta mañana no está basado en una fábula. Nosotros sabemos de dónde venimos. Ahora, por eso lo vuelvo a repetir, ya estoy terminando con esto. Ellos toman el nombre de los hijos de Israel después porque se quieren identificar con el carácter férreo de los descendientes de Israel para sobrevivir. Jacob no se dio por vencido, dijo, yo no te voy a soltar, no importa lo que me digan, no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Consiguió lo que quería? Lo consiguió. Mire, y eso puede tener alguna aplicación espiritual para nosotros. Usted dice, hoy en día un hombre puede vencer a Dios. Permítame lo que le voy a decir. En uno más grande que Salomón está aquí, predicado el 15 de mayo del 61, párrafo 4. Así que queremos que recuerden que la oración es la fuerza más poderosa que existe en el mundo. Es la oración. La oración incluso cambia el parecer de Dios. Quizá nosotros no estemos ahí forcejeando como Jacob, pero a través de la oración, si Dios había determinado algo y Él es soberano en sus decisiones, la oración puede hacer que cambie el parecer de Dios. Mire, y el profeta nos pone un ejemplo porque él siempre nos llevó a la escritura. Y él dice, ¿cuántos saben eso? Así es, un día Dios le dijo a un profeta, ve y dile a un rey. A Ezequías dijo, ve y dile que ordene su casa porque va a morir. Ahora miren, en Israel le tenían respeto a los profetas. Dijo el profeta de Dios. Cuando los generales vieron que ahí venía el profeta Isaías, todo el mundo cuadrándose, porque sabían que era el representante de Dios en la tierra. Que no se le olvide, un profeta es el representante del Dios de los cielos en la tierra. Cuando llega Isaías determinado, quizás serio, abran paso porque ahí viene el profeta de Dios. ¿A quién vienes a ver, profeta de Dios? Vengo a ver al rey, la máxima autoridad civil en la tierra para los judíos. Cuando lo ve, le dice, Ezequías, así dice el Señor, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. El rey no dijo, ¿y qué tal si es un profeta falso? Porque muchas veces la gente puede aceptar a un profeta como verdadero cuando les profetiza a favor. El reto está cuando les profetiza en contra. Él sabía que Isaías era un profeta de Dios. ¿Y sabe qué dijo? Nunca se puso a argumentar con Isaías, oye, pero a lo mejor malentendiste el mensaje. Dios no quiso decir esto, yo tengo una mejor interpretación que la que tú tienes. No. Él sabía que lo que había dicho Isaías era así, dice el Señor. Él sabe que si eso venía de parte de Dios, entonces con el que él tenía que ir a arreglar las cosas era con Dios. Isaías solamente era el mensajero. Por eso dijo el profeta, a veces la gente cuando no pueden matar el mensaje, matan al mensajero. ¿Y qué es lo que hizo? Señor, te ruego, Padre, mira, tú sabes mi familia, efectivamente. Así que por eso uno nunca debe juzgar a la gente. A veces dice, es que sus hijos no los tienen en sujeción. Pues usted no sabe con lo que esa familia está batallando.
A veces uno es muy ligero para juzgar. ¿Qué fue hizo Ezequías? Señor, ciertamente mis hijos están descarriados. Yo sé que no es fácil, Señor, pero tampoco es imposible. Señor, dame 15 años. El mismo Señor va y le dice a Isaías, no al rey, porque Dios tiene una manera de hablar. Ve, dile que le doy 15 años. Ahí viene otra vez el profeta. Los generales, todo, dijo el profeta, todos en orden. ¿Y con quién va profeta de Dios? Con el rey. Ezequías, así dice el Señor. El Señor te da 15 años. ¿Qué hizo que Dios cambiara de parecer, hermano? O sea, Ezequías, voy a decirlo de esta manera, venció a Dios en su parecer, en el parecer de Dios. Porque Dios hubiera dicho, no, mi palabra es mi palabra y a mí nadie me hace cambiar de opinión. Claro que sí, la oración. Y bueno, todos sabemos, para desgracia de Ezequías mismo, después de esos 15 años él se fue tras la idolatría. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, esto es maravilloso, ¿no cree usted? Creo que hasta ahí voy a terminar en esta mañana. Yo espero que esto, hermano, sea de beneficio para todos nosotros. Entonces, hebreo. Gente que piensa diferente. Yo sé que nosotros somos gentiles, desde luego. Pero si somos un grupo de personas, y no porque seamos una secta ni un grupo exclusivista, pero si es un grupo de personas, y no solamente nosotros aquí como el tabernáculo Luz al Atardecer, sino que alrededor del mundo hay una novia que piensa diferente a la demás tendencia de la gente, entonces espiritualmente somos hebreos, porque estamos luchando en contra de la corriente. Por eso Abraham, por eso lo señalaron el hebreo. Ellos no sabían, aquel hombre que por primera vez de sus labios salió la palabra hebreo, no sabía la trascendencia que esta palabra tendría hasta nosotros en esta mañana y más allá todavía. Así que el endurecimiento de Israel en parte. Hermano, esto es apenas el fundamento. Pero miren lo más maravilloso, porque Dios en su palabra, y le vuelvo a repetir, en su palabra nos reveló más a nosotros como gentiles respecto a los judíos que a los judíos mismos. Es más, si le voy a adelantar algo, lo vamos a ver la próxima semana. El profeta de Dios dijo que después de todo los judíos provienen de los gentiles. ¿Qué le parece? Yo sé que decirle esto a un judío, decir, oiga, ¿cómo se atreve? Se indigna, pero eso es la verdad. Y lo vamos a ver a través de la Biblia. Así que gracias al Señor en esta mañana por lo que Él nos permitió avanzar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te agradecemos, Señor, por esta porción de tu palabra. Padre, por este maravilloso plan que tú tienes para el pueblo de Israel, Señor. Oh Dios, si queremos verlo, Padre, tan cercano como podamos a tu palabra y al mensaje que tú has enviado para revelar tu palabra, Señor. Padre bendito, te ruego, Dios, que esto también sea una revelación para nosotros, Señor. Padre, porque ciertamente uno podría pensar, pero eso en qué nos beneficia, Señor Jesús. Pero por esa razón es que Pablo les habla a los gentiles de ellos, Señor. Quizá ellos por la actitud que habían tomado, nosotros desde luego tenemos una actitud distinta, Señor. Pero Padre, tu siervo, Señor, tu profeta reveló lo suficiente, Dios, acerca de ellos, Padre, para también mostrarnos, Señor, el plan que tú tienes para ellos, Señor Jesús. Padre, hemos comenzado, yo te pido, Dios, que tú me des la inspiración para continuar con esto, Señor, y que esto nos ayude, Señor Jesús, a tener un mejor entendimiento del plan que tú tienes, no solamente para nosotros, sino para ellos, Señor. Bendice tu palabra en cada corazón, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a entonar un canto, hermanos.